Buenas tardes, mi nombre es Mónica Polidoro, estoy en representación de la sociedad civil, Federación Agraria Argentina, Mujeres Federadas y miembro del Comité Ejecutivo de la COPROFAM. La pregunta es para todos los representantes de los gobiernos, ¿no? Pero antes quiero decirles que realmente no ha tenido desperdicios estas exposiciones y que en los continuos expositores he sentido una invitación permanente y lo ha fortalecido la representante del gobierno de Uruguay, y esa invitación es que los representantes de la agricultura familiar tenemos que estar en las mesas de negociaciones, por algo muy sencillo, por lo que se dijo acá, que en esas mesas de negociaciones están precisamente aquellos que son ajenos a nuestros intereses. Son los agronegocios o los representantes de los agronegocios que en estos momentos pareciera tener mayor incidencia en los gobiernos del Mercosur, con las consecuencias que todos estamos viviendo y que todos estamos atravesando, y no hace falta que puntualice en ese sentido. Por eso la pregunta que quiero hacerles es: ¿de qué manera los gobiernos están teniendo en cuenta a la agricultura familiar en lo que tiene que ver con la distribución y con la negociación de los productos que surgen de la agricultura familiar? Y teniendo en cuenta también otra característica, acá se habló también de crecimiento en la economía, de crecimiento en el comercio, y el análisis político que uno de pronto no puede dejar de hacer es que si ese crecimiento no va acompañado de un desarrollo, el crecimiento no sirve. Uno puede crecer en la economía porque de pronto puede mostrar a un país con altos niveles de exportación, con altos niveles de ventas, pero también tenemos que preguntarnos ¿quiénes son los que venden? ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que de alguna manera son los protagonistas ganadores en esas negociaciones? Por eso no es menor la pregunta de los gobiernos cuando se sientan a negociar, porque evidentemente eso tiene que ver con políticas de gobiernos. Quienes están en esas negociaciones son los gobiernos, están para gobernar. Nosotros no somos gobierno, nosotros a lo sumo podemos incidir y sugerir y trabajar en estos espacios de discusión. Insisto, es importante saber cómo se distribuyeron esas negociaciones y de qué manera han tenido en cuenta a la agricultura familiar en el momento de negociar. Boa tarde, meu nome é Marco, sou da FETRAF Brasil e estou aqui para contribuir no debate. Levando em consideração, como disse a companheira do Uruguai, Valéria, que está tudo sobre a mesa e para negociar. De que modo que os governos, dentro do debate do comércio internacional, do Mercosul, os governos do Mercosul, estão vendo a questão da segurança e soberania alimentar e nutricional, que são direitos que não se negociam. Nos países que ainda não implementaram as políticas públicas de compra pública, tendo em vista que nos acordos bilaterais, obviamente que o mercado, aquele que está querendo comprar tem interesse nas compras públicas, como resolver isso e garantir o direito da agricultura familiar de ser beneficiada. E, por último, a questão de, também, dentro dessa discussão dos acordos bilaterais, como fazer isso garantindo, salvaguardando os direitos dos agricultores familiares, levando em consideração que quando o grande capital chega, ele desorganiza a cadeia produtiva e os direitos imprescindíveis das comunidades mais fragilizadas não vão ser respeitados.
Solo bien concreto, dos cosas, ¿no? Si la intención era dejarnos preocupados, bien preocupados nos dejaron las presentaciones. Una cuestión que quiero dejar bien claro, cuando Valeria decía que se volcaba, ¿a dónde se iba la producción cuando no se exportaba? Se volcaba al mercado interno. Medio container de naranja que se vuelca al mercado interno de Uruguay ya no tapa naranja, porque con lo que nosotros consumimos, y eso ya me dejó bastante preocupadito. Lo otro que me dejó preocupado es que el tiempo es ahora. ¿Cuánto es? ¿Qué tan largo es el ahora? ¿Cuánto tiempo tenemos para incidir? Y si no tenemos mucho tiempo y el chaparrón se nos viene, ¿qué paraguas podemos abrir? Necesitamos saber ese paraguas cuál es. Otra cosa, los agricultores familiares en general hemos sostenido la bandera de que los pobres también podemos vivir en el campo. Los que aún conservamos un reculadero, como dice mi presidente, que es un pedacito de tierra para volver cuando las cosas se ponen abajo. Pero me preocupa muchísimo más, solo por poner el ejemplo de la naranja, la situación de los obreros rurales que están en los poblados más chiquitos, más olvidados, con más carencia de nuestro país, y que viven muchas veces de esas zafras que hacen de la naranja o de otras cosas. Me parece que por ahí viene un poco la pregunta: ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuán largo es el ahora? Y si el ahora es muy corto, ¿cuál es el paraguas que nos recomiendan abrir? Eso, no preciso hablar. Primero, saludar la ponencia. Yo creo que estamos llegando al objetivo de poder efectivamente dialogar, participar, y mirarnos a la cara y decirnos las cosas con firmeza y con el debido respeto que nos merecemos. Una primera observación, digamos, a este paso. Yo creo que es importante escuchar a todos los panelistas que sean, pero también es importante el tiempo suficiente para que expresemos nosotros a los expositores, porque lo que estamos pidiendo es que ellos ayuden a sensibilizar a un tema determinado. Por lo tanto, eso ya es una primera, digamos, observación. Lo segundo, voy a hablar desde el punto de vista de conductor de una organización, desde el punto de vista gremial. Uno puede entender a los expositores que están planteando una línea, un programa, ¿no es cierto?, una política de Estado. Y desde ese punto de vista entendible. Nosotros vamos a hablar del punto de vista de la organización social, donde dentro de nuestra militancia hay de todos los colores. Y hay gente que efectivamente la está pasando mal. Por eso es que estamos pidiendo este espacio. Y yo creo que es tarde. A tu pregunta, yo creo que es tarde. Porque los problemas existen. Y en particular, citar, por ejemplo, Chile tiene unos acuerdos bilaterales más de 87. Ante la pregunta ¿cómo le ha ido a los trabajadores y a los agricultores? Nos ha ido mal. Hay más de 20.000 agricultores menos en nuestro país. Hay cantidades de miles de hectáreas menos plantadas o sembradas que eran nuestras tierras. Y lo que sí hemos visto es que ha habido ciencia, tecnología, recursos, marketing, todo para la agricultura de exportación. Y no me refiero a la administración de este gobierno, sino que viene desde atrás. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos mal. Y estamos mal justamente porque no hay espacio de participación. Aquí deciden otros los intereses nuestros. Y es lamentable porque es el pueblo el que sufre. Somos nosotros los que sufrimos siendo parte de ese pueblo. Y no hay espacio. O sea, no hay ningún parlamentario que nos pueda decir, mire, vengan para acá, ¿creen ustedes que esta negociación es buena o es mala? ¿Le ayudará o no le ayudará? Concluyo. La negociación que tuvo Chile en el Mercosur, a nosotros, desde la séptima región al sur, de Santiago al sur, nos tiene hecho pedazo con los grandes. Yo no puedo culpar al agricultor pequeño de Argentina. No lo puedo culpar. Porque si nosotros nos falta trigo, sería importante que pudiéramos decirle, compañeros, tienen trigo. Por favor, que venga para Chile. Y si a nosotros nos falta algo, pedirle, viceversa. Entonces no hay consulta. Y eso, concluyo, y eso está significando que lamentablemente nuestro gobierno de centro o de centro izquierda, que están mirando y haciendo política para otros, no lo están haciendo con quienes lo sacaron. Y eso es preocupante, y eso es lo que debilita la democracia.
Y por eso la clase política y los partidos están tan desprestigiadas y con tanta baja popularidad, porque los escuchan. Efectivamente hay que escuchar, pero valora este espacio, y esto hay que seguirlo haciendo. Es la única forma de ir efectivamente educándonos y planteando las cosas donde debe ser, para fortalecer la democracia de nuestros pueblos. Boa tarde, sou Tomás, da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil. Queria colocar 3 pontos que eu acho que podem ser pistas ou caminhos para que se leve em consideração de uma forma mais integrada, os interesses da agricultura familiar nas negociações comerciais. Refletindo um pouco sobre a fala da Alessandra Lunas. Em primeiro lugar, a questão das cadeias produtivas e da importância dos produtos da agricultura familiar nessas cadeias e a dificuldade de, às vezes, se identificar qual que é o peso da agricultura familiar nessas cadeias. Temos um estudo que foi feito por uma consultoria da nossa assessoria, que pegou, enfim, dados um pouco de uma média, mas que já é um primeiro caminho de que, pegando a proporção da agricultura familiar nas cadeias em nível nacional e, por outro lado, a proporção de cada produto e qual a proporção de cada um desses produtos é exportado. Isso chegou a uma média de 28% de todas as exportações agrícolas no Brasil proveriam da agricultura familiar. A maioria dessas por meio de cadeias integradas ou semi-integradas, uma minoria de cadeias mais autônomas, em que todo o processo de transformação é feito pelos próprios agricultores familiares e suas cooperativas. Mas, em todo caso, o fato de saber qual que é o peso da agricultura familiar nessas cadeias ajuda os negociadores a identificarem quais produtos eles devem se pautar e quais produtos também a sociedade civil pode entrar com mais força. O segundo ponto, eu acho que é uma coisa também que já foi colocada aqui, que é a questão da importância dos produtos para a segurança alimentar e para a soberania alimentar. E eu queria dar um exemplo aqui de outra região, de outro grupo regional com o qual eu acho que a REAF pode aprender, que é a comunidade dos Estados da África Ocidental, que está muito mais avançada do que nós nesse processo das organizações da sociedade civil influírem nas negociações comerciais. Eu dou um exemplo. A rede de organizações de produtores agrícolas e camponeses da África Ocidental, ROPA, R-O-P-P-A, conseguiu criar uma quinta linha, conseguiu convencer a comunidade dos Estados da África Ocidental a criar uma quinta linha tarifária, uma tarifa externa comum de 35% para todos os produtos, ou a maioria dos produtos considerados importantes, fundamentais para a soberania alimentar, de acordo com a estratégia da política agrícola regional que foi consensuada com esses movimentos sociais. Então, isso é possível, é possível haver uma proteção maior, e inclusive isso foi essa mobilização da ROPA se deu porque anteriormente, durante a crise dos preços de alimentos de 2007 e 2008, os governos daquela região tinham optado por reduzir as tarifas de importação e importar alimentos de fora. Isso criou uma grande reação dos movimentos sociais que conseguiram agora criar uma TEC para esses produtos da soberania alimentar. O terceiro ponto que eu queria colocar e que acho que é importante como reflexão, talvez uma provocação também para os nossos negociadores e também para como nós podemos nos organizar como REAF, diz respeito a negociações tanto intra-bloco quanto, por exemplo, Mercosul-União Europeia, e que tem a ver com o fato de que a agricultura familiar tem que ser tratado como de uma forma diferenciada da agricultura de grande escala, e que talvez os registros possam ser um caminho para isso, da mesma forma que os registros de agricultura familiar permitem direcionar as políticas públicas no âmbito nacional. E isso eu acho que tem a ver, inclusive, com o próprio conceito de multifuncionalidade que a União Europeia usava em parte como uma barreira não tarifária para proteger subsídios, alguns dos quais ilegítimos, mas por outro lado, talvez deva-se lembrar que essa multifuncionalidade ela existe também aqui na nossa região, no sentido em que a agricultura familiar contribui para a segurança alimentar, para o manejo sustentável dos solos e traz uma série de outros benefícios que transcendem o campo puramente mercantil e comercial, digamos, da agricultura. Então eu queria colocar esses 3 elementos, conhecimento melhor das cadeias, importância dos produtos da soberania alimentar e multifuncionalidade que pode talvez ser utilizado numa estratégia de negociação em que os agricultores familiares, tanto do sul quanto do norte, tenham um tratamento privilegiado com relação a outros setores de agricultura de escala. Obrigado. Gonzalo Palma, presidente de la Voz del Campo en Chile y directivo de
Coprofam. He escuchado atentamente a los expositores ante un tema tremendamente importante para nuestro sector. Nosotros tenemos claro de que tierra, agua, obra de manos y esfuerzo de nuestros productores terminan en producción. Y lamentablemente nuestro sector es ahí donde tiene las mayores dificultades. Es ahí donde pierde plata, es ahí donde puede subsistir, es ahí donde está la dificultad. Me he quedado un poco preocupado con estas exposiciones, y no es que yo sea un dirigente catastrófico como dijo un profesional. Yo soy muy optimista en mi vida y creo absolutamente que la agricultura familiar, a pesar de los embates del modelo neoliberal, a pesar de las incomprensiones de nuestros gobiernos y a pesar de todas las dificultades, va a permanecer y no va a caer, por una razón muy sencilla: nosotros somos los que alimentamos los pueblos, y ese es un valor absolutamente importante. No hay otro sector productivo en el mundo que juegue este rol tan importante, que es alimentar a todos nuestros pueblos. Por lo tanto, tenemos un derecho real, efectivo, de exigir a todos los gobiernos que este sector tiene que ser protegido, cuidado y valorado profundamente. Bajo ese punto de vista, entonces, escuchando las exposiciones, me da la impresión que en el corto plazo no hay expectativas de comercio distintas a las actuales que tiene la agricultura familiar. Además, no se evaluó en las exposiciones las alternativas o no alternativas asociativas de comercialización, cooperativas u otras empresas. No se profundizó con los mercados locales. ¿Qué oportunidades hay con los mercados locales? Tampoco se buscó, ¿no es cierto?, decir algo sobre la agricultura de contrato que nos puede beneficiar, o sobre las alianzas productivas con la agroindustria y todos estos sistemas comerciales que hoy día enfrenta la economía mundial. Entonces, yo creo que tanto Coprofam por un lado como REAS por otro tienen que hacer un cambio en la actitud de plantear las cosas y de analizar las cosas. La REAS no puede seguir haciendo un trabajo de comercio como lo ha hecho hasta ahora. Necesariamente los coordinadores tendrán que buscar caminos distintos para que el mundo civil también reciba orientaciones de estas dos instancias. Bueno, sí, de todos los aportes que hicieron, se me ocurren tres reflexiones. Una es que totalmente de acuerdo con lo que decía Mónica. El tema de crecimiento es un indicador y no nos dice nada de acuerdo respecto a qué pasa con el bienestar de la población. Como comentaban, que este tema de las negociaciones internacionales fue tratado en la tercera REAP. Yo recuerdo que hicimos una presentación de Argentina en ese momento respecto al impacto que tenía la ronda de hoja en ese momento, el impacto posible que podría tener una apertura multilateral sobre la agricultura familiar. Había un estudio específico, no lo traje acá por una cuestión de tiempo y porque el escenario que se planteaba es que el impacto iba a ser un aumento en los precios de los productos agrícolas. Evidentemente el escenario que tenemos hoy en día es completamente distinto a lo que teníamos en el 2005, con lo cual ya no es válido ese análisis. Pero lo importante de esas conclusiones era que ahí había una mejora, por un lado, de los ingresos del sector agrícola, dentro de los cuales están la agricultura familiar, y ahí se identificaba particularmente, había una mejora de los ingresos, una mejora en el empleo y un efecto negativo en cuanto al aumento del costo de vida o el costo de la canasta básica por el aumento del precio de los alimentos. O sea que ahí, junto con una mejora en esto de comercio y crecimiento, tiene que haber asociado necesariamente unas políticas públicas activas, diferenciadas, para equilibrar
y lograr una distribución de los ingresos de forma tal de que la mejoría llegue a los sectores que pueden ser afectados negativamente. O sea, eso, completando un poco la idea de que lógicamente el crecimiento no implica necesariamente un desarrollo, sino que tiene que ir acompañando con otras políticas públicas activas para el sector. En cuanto a la posición negociadora que defiende a un tipo de agricultura, bueno, por ahí la reflexión sería que en realidad la negociación, lo que se pone en la oferta negociadora, está compuesta por renglones arancelarios por producto, o sea que en realidad se trata de beneficiar todos los sectores que van a tener un impacto tanto en la agricultura de gran escala como en la pequeña agricultura. Hay estudios, o sea, no solo es importante, ahora se me ocurre otra reflexión, no solo es importante cuánto aporta la agricultura familiar a la cadena, sino que es importante también cuánto aporta la cadena al ingreso de la agricultura familiar. Y desde ese punto de vista, muchos de los commodities que están asociados al agronegocio también generan un ingreso importante en la agricultura familiar. No quiero abrir un debate, pero digamos, lo importante es que las negociaciones por producto, hoy por hoy, a menos que se establezca algún otro tipo de estrategia negociadora como planteada, hoy por hoy es por producto, y lo importante sería buscar los mecanismos para que los representantes de la agricultura familiar estén sentados en la mesa negociadora identificando los productos que tienen mayor sensibilidad y aquellos que pueden significar un beneficio importante para la agricultura familiar. El espacio hay que crearlo y a priori no identifico que haya dificultades o puertas cerradas para la participación. Acá hablaban de algunas negociaciones específicas por productos donde estaba la agricultura familiar. De hecho, la REAF se crea y es un órgano del Mercosur, que es un mercado común, es un acuerdo comercial en última instancia. La COPROFAM tiene una silla en alguna instancia del CAS en todas las reuniones para presentar sus problemáticas y su posición. En fin, yo creo que hay espacios, hay todo para ganar esos espacios y hay que crearlos. Bueno, ese es el desafío. Y por otro lado, alguien habló del tema de los registros. Tú hablaste del tema de los registros. Yo creo que inmediatamente cuando hablamos de oportunidades que se crean para la agricultura familiar, eso tiene que ir asociado necesariamente con los registros. Toda oportunidad va a ser posible captar en la medida que tengamos los registros consolidados. Y me parece que ese es parte del desafío de captar esas oportunidades. Gracias. Primero que nada, los espacios existen, es cuestión de utilizarlos bien. En el caso de Uruguay es más fácil decirlo porque nosotros solemos decir que en Uruguay nos conocemos todos y básicamente es levantar un teléfono y a veces preguntarle a alguien. Pero la cuestión, las cadenas suelen ser así. El Ministerio de Agricultura se encarga de conversar con aquellos que pertenecen a su sector de responsabilidad y es el Ministerio de Agricultura el que después trae a la mesa como representante esas posiciones. Lo que uno tiene que asegurarse primero entonces es llegar al Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Agricultura traiga la posición y obviamente esto es una negociación también a la interna del país, no está garantizado que se va a respetar 100% la posición de cada uno porque hay intereses que están encontrados incluso a las internas de nuestros países, pero hay que hacer el esfuerzo muy grande. Yo a veces tengo una sensación rara. Yo me acuerdo que en la discusión en Ginebra, en la ronda de Doha, nosotros sabíamos que algo estaba pasando y que había chances de éxito cuando los productores agrícolas coreanos estaban manifestándose enfrente de la plaza de donde está la sede de la Organización Mundial del Comercio. Si nosotros veíamos un agrícola coreano manifestándose, pensábamos, acá hay chances de que esta ronda avance. ¿Qué pasa en el Mercosur? ¿Dónde está la agricultura hoy por hoy? Yo escucho hablar de industria, escucho hablar de neoindustrialismo, yo escucho hablar de protección del sector industrial y de crecer industrialmente. ¿Dónde está el interés agrícola en estos días? En Uruguay está muy presente porque es cercano a nuestro corazón.
por ahí reflexionemos un poco si no podemos hacer algo más en ese sentido. Y es en el sentido de generar apertura, generar oportunidades y también de defender lo que tenemos que defender. Porque de la misma forma que está todo sobre la mesa, no todo tiene que estar acordado al final del día. Y como yo tengo sensibilidad, pero el otro también tiene sensibilidades, es encontrar cómo negociamos las sensibilidades. Tiempos para mi compatriota, la primera discusión es en diciembre de este año. Consejo de Ministros del 6 de diciembre de este año. El Mercosur se debe una reflexión seria sobre cómo seguir adelante en materia de negociaciones comerciales y los ministros la van a tener en diciembre. Si quieren hacer algo bueno y si están pensando en incidir, traten de llegarle a todo el que le puedan llegar previo a esa reunión para que Uruguay lleve todavía una posición más firme y que beneficie todavía a más gente y sabiendo a quiénes beneficiamos y a quiénes cuidamos. Bom, eu acho que a primeira pergunta da Mônica, da Argentina, talvez seja pouco a pergunta que faz o sumário das perguntas em geral. De que maneira os governos levam em conta a agricultura familiar? E assim como a Valéria mencionou no caso dela, bem, no caso do Brasil, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no dia a dia é o Ministério encarregado do diálogo com a agricultura familiar. Agora, se a pergunta, eu confesso que no começo entendi a pergunta não tanto de uma maneira procedimental, mas de uma maneira substantiva, ou seja, que temas da negociação levam em conta a agricultura familiar. E aí é uma resposta bem mais complexa, ou seja, eu penso, por exemplo, no tema de propriedade intelectual. Foi mencionado na apresentação do Andrés o tema de indicações geográficas. Esse é um tema que eu não vou entrar aqui, ele vai me matar se eu entrar aqui numa longa discussão sobre propriedade intelectual, mas esse é um exemplo, estou mencionando apenas exemplos de temas em que meu entendimento é de que a agricultura familiar tem questões muito importantes a serem levadas em conta na discussão. Então, indicações geográficas é um tema muito importante, pode ser muito afetada se nós concordarmos com a visão europeia tradicional de conceder um monopólio a um produtor europeu de um nome que já está consagrado no Mercosul. E nós temos uma tradição europeia, né? Temos uma herança europeia. Então isso é um tema que acho que é muito importante. Foi mencionado aqui também o tema de compras governamentais. A posição do Mercosul, que é dita exatamente com essa, enfim, dessa mesma maneira que eu estou falando, a posição do Mercosul sobre compras governamentais deixa muito claro que devem ser preservadas as políticas públicas do Mercosul, dos países, dos governos, e isso inclui aspectos de segurança alimentar, por exemplo, que foi mencionada na pergunta do colega do Brasil. Esse é um outro aspecto que eu acho que diz respeito à agricultura familiar e que deve ser acompanhado, acho que com muita atenção. De novo, no caso do Brasil, o MDA tem uma participação muito ativa nesses temas. Haveria também a questão de investimentos, né? Foi mencionada aqui também a questão de, enfim, a presença do investidor estrangeiro e o efeito que isso pode ter na cadeia produtiva. Esse é um outro aspecto que eu acho que deve ser acompanhado com atenção. Há vários aspectos. Enfim, eu acho que exatamente porque há vários temas que dizem respeito à agricultura familiar nas negociações, por isso mesmo é muito importante que essa discussão daqui não seja um evento de uma tarde só e que vá terminar por aqui, né? Deve haver um acompanhamento, deve haver um esclarecimento. Às vezes há percepções que não são necessariamente aquelas iniciais. Enfim, é muito importante esse diálogo, esse esclarecimento,
para que haja uma compreensão de todas as preocupações e, enfim, eventuais, mencionou-se aqui oportunidades, mas há elementos sensíveis aqui que devem ser claramente compreendidos e que eu acho que não vai ser nos poucos minutos, segundos que me restam, os poucos segundos que me restam, que você fez isso de propósito. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu acho que isso é uma questão que deve ser esclarecida rotineiramente, não num evento só. Bom, acho que a sugestão, que é o momento já no que nós vimos aqui do debate, eu acho que em relação às perguntas foram mais diretas ao governo, queria só ver, acho que algumas questões ficaram bastante claras aqui. Eu acho que essa informação de que nós já em dezembro tem esse momento importante, nós inclusive solicitamos aqui uma reunião da sociedade civil com os ministros amanhã, esperando, quem sabe, já começarmos a colocar essas sensibilidades, enfim, trazer que a gente quer conversar sobre essa pauta. Eu acho que é fundamental esse diálogo. Também eu acho que, entendo inclusive que a partir das nossas sugestões aqui, que o GT de Comércio, talvez nós possamos nos debruçar um pouco mais na continuidade da agenda, no sentido dessa identificação do que significa a agricultura familiar em cada setor. E não só identificar, né, o Luiz ontem me lembrava, nós identificamos, inclusive, toda a contribuição, o processo que está colocado, por exemplo, na cadeia do tomate e da carne de porco, né, diante, e depois acabamos não conseguindo usar disso para influenciar em outros debates. Então a gente precisa identificar, mas também conseguir cuidar melhor dessas cadeias, cuidar melhor desses encaminhamentos que nos revelam, inclusive, as identificações. A outra questão, nós trazíamos, eu até não coloquei na fala anterior, mas uma demanda, inclusive, para a REAF, no sentido de que nós precisamos criar um mecanismo de capacitação, de troca de experiência, de fortalecimento desse debate meio que permanente, porque é uma demanda muito nova, complexa, nós vimos aqui pelas falas, e comparto também, às vezes a gente vai ter que eleger aqui na REAF, é um exercício difícil, e conversar tudo isso em 3 horas é um desafio, né, Carol? Quem sabe a gente tem que abrir mão de outras coisas na hora de pegar alguns temas. Mas, quem sabe a UNILA pudesse nos ajudar com isso também, porque acho que essa é uma das tarefas que a gente espera da Universidade de Integração Latino-Americana, a necessidade de a gente ter um curso, de ter uma formação permanente, porque também não adianta dizer que nas nossas organizações temos condição já de assessoria de todo mundo com esse nível de discussão. E que não adianta só fazer um debate no nível de intervenção técnica, porque ela caminha junto com o político. Então, nossas assessorias políticas já da organização, elas precisam, talvez a gente consiga também andar nesse nível, também nós temos dirigentes. Então, quem sabe a REAF, pudéssemos, junto com a UNILA, pensar esse lugar e conversarmos junto com ministérios, com as cancilherias dos países, quem sabe nós gestarmos algo nesse sentido também, que eu acho que tem que reforçar essa agenda. Por último, eu queria aqui deixar a pergunta a todos os que representam o governo, a todos que acho que podem influenciar nesse debate. Nós estamos vendo aqui nosso secretário da Agricultura Familiar do Brasil, Bianchini, que acabado de chegar, Parlamento do Mercosul, sejam bem-vindos aí à nossa REAF, as representações, está a Rosinha aqui com a gente também. Mas dizer que acho que a gente precisa conversar e eu acho que a pergunta está posta. Nós já acordamos na ata da REAF passada de que nós deveríamos discutir com o objetivo de ver a possibilidade de que a REAF pudesse ser esse espaço que nós pudéssemos oferecer essas contribuições. E eu acho que, longe da preocupação, acho que o Paulo traz aqui uma preocupação importante para nós, no sentido de que, de repente, nós estejamos, se conseguirmos lograr um espaço, conquistar um espaço que, nesse espaço de negociação, podemos ter assento, bom, foi uma conquista além do que nós estamos visualizando por enquanto. Mas que entendemos, inclusive, que é possível que nós saímos já dessa REAF, constando na nossa ata, depois de amanhã, e acho que há acordo nisso entre nós de que a REAF pode ser esse espaço de oferecer as suas contribuições, suas sugestões, no sentido, como a companheira do Uruguai disse, nós não estamos dizendo que vai ser acerto tudo, mas como contribuição para quem estiver na mesa tenha também aí em mãos essa assessoria
da parte da REAF. Obrigada. Muy corto, simplemente una reflexión final. 15 años atrás, ¿ahí está bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Una reflexión muy corta. 15 años atrás, seguramente este panel y estas presentaciones no hubieran tenido demasiado sentido. 10 años atrás, lo mismo. 5 años atrás, tampoco. Pero estamos en el 2012. Y citando una frase que muchos acá seguramente conocen, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estamos en el 2012 y que en nuestra América del Sur, nuestros hermanos, nuestros socios, por fuera del Mercosur, están negociando. Y están negociando y ellos van a colocar productos que nosotros también producimos. Y por lo tanto van a tener mejor acceso a mercados donde nosotros eventualmente podemos quedar afuera. Por lo tanto, el objetivo, yo creo, central de este propósito, como decía Alessandra, es informarse como mecanismo para participar. Y la clave para lograr un buen desarrollo y iniciación es participar, solamente eso.